Si amas la arquitectura y los espacios abiertos, este video es para ti. Hoy te mostramos las 5 mejores casas con patios y terrazas. Comenzamos. Número 5. Casa con patio al centro lleno de luz. Un patio central que baña de luz natural todos los espacios. Yo creo que ese es el sonido de sí, el agua de la fuente, eh, el clima de la calera, ¿no? Que tienes sol, tienes lluvia, luego sol otra vez. Eso es un sitio muy particular. Platícanos del esquema, porque ya me sorprendí. Es un esquema en O, Es o un sea, es un cuadrado, cuadrado es un con un cuadrado patio. completo con un patio de 10 por 10 en el centro. Y muy clásico de alguna manera. Tienes las habitaciones en un costado, ¿no? En el costado más privado y la zona pública en esta L que te recibe. Y luego pues tienes esta escalera que te sube al segundo piso, que es con la zona de trabajo, digamos, y de huéspedes. Siento que es una casa que he visto en las revistas de la buena arquitectura de los 50. Es un ejercicio muy clásico, sí. Sí, En ¿verdad? realidad creo que en la distribución, pues no hay muchas opciones tampoco en el momento de, o sea, no tienes mucha gracia inventar la manera de vivir. Es más hacerlo bien, apuntarle a tener unos buenos acabados, unos buenos materiales y unas buenas proporciones en términos de espacialidad, de relación entre los espacios, etcétera. Por ejemplo, esto, ¿no? La esquina, lo Mm, que mm, hablábamos mucho de la esquina, de lo sí. delicada que es que la esquina te la puede arruinar toda la relación con el patio, pero aquí te fuiste a lo más fino, ¿no? Esto es lo más fino, no son operables las ventanas para evitar los marcos, entonces tienes ventanas a tope que te quitan los marcos y te meten de alguna manera el patio, el paisaje del patio al interior del espacio. Además, el patio muy bien trabajado, ¿no? O sea, tienes la fuente, pero es una fuente casi de la mitad, ¿verdad? Del Mm, patio. Sí, la relación de lo verde, o sea, la tierra es medio patio y el agua con la terraza es otro medio. Vamos para allá, pero si quieres, platícanos el vestíbulo. ¿Qué tantas cosas pasan en el vestíbulo? En el vestíbulo, creo que en realidad lo que encuentras son los materiales de la casa, ¿no? Que es un poco una piedra cálida que se extiende en la parte social del suelo. Tienes la madera que la tenemos en las superficies verticales alistonada o lisa. Jugamos un poquito con las texturas. Y luego tienes este concreto tintado que, pues, que también te da otro tipo de percepción del espacio, tanto al interior como desde el exterior. El patio entonces no tiene ningún tipo de marcos verticales para poder tener este tipo de relación más franca con el exterior, ¿no? Completamente limpia y tratar de meter esa vegetación al interior de los espacios. Tienes dos tipos de relaciones con el paisaje, la relación corta, cercana, que la controlas a partir de luces, etcétera, y la relación lejana, pero pues ese paisaje se te pierde en la noche. Ujú. Está muy bueno. Sí, es un patio que realmente capta toda la orientación del sol en todos los sentidos. Es importante cuidarlo, protegerlo. Ese mismo árbol, ¿verdad? Me imagino que ese árbol va a ir creciendo con los años Ujú. y va a generarle una sombra a todo el Sí. patio. Ahora, en este clima, en realidad, lo difícil suele ser calentar las casas, ¿no? Ok. Es un lugar muy frío. Entonces preferimos eso, que la casa capture todo el calor posible y luego abres las ventanas y controlas la temperatura de mejor manera. Ok. Y otra vez el trabajo en sección, ¿verdad? El juego de Sí. la altura. Sí, el comedor es un poco más bajo que la sala, ¿no? Y la sala, pues en la sala tienes la visual lejana al lago. Y lo que hablamos sobre, platícanos sobre el interiorismo. ¿Cómo ven ustedes la arquitectura? Porque aquí estamos viendo pues, un mobiliario más Sí, clásico, ¿verdad? sí, ellos son muy, muy clásicos y el mobiliario es el mobiliario que han tenido toda la vida. Entonces, nosotros diseñamos muy pocos elementos. Tienes la chimenea, tienes la biblioteca que está en la parte posterior, que era un filtro un poco sutil en el cual tú pudieras ver el jardín en la parte de atrás y los muebles fijos, pero el resto son sus muebles personales con los que han vivido muchos años. Me encanta cómo dialogan con la arquitectura contemporánea. ¿Cómo le llamas tú? ¿Arquitectura moderna o arquitectura contemporánea? Pues yo creo que la arquitectura moderna ya es un término muy específico. Entonces hablamos de, sí, arquitectura contemporánea, arquitectura de hoy. No sabría yo especificarla. Es complejo Sí, esa parte. sí. Porque si tú le dices a un cliente, te va a decir
es arquitectura moderna. Sí. Ellos no saben que pertenece a un periodo del tiempo. Exactamente. Entonces, sí hay muchas influencias, sí hay mucha historia, pero intentamos hacer una arquitectura de alguna manera amable, yo creo, ¿no? Muy de materiales, muy de conceptos básicos y que sea habitable de distintas maneras y por distintas personas. Me gusta, ¿verdad? Porque el diseño del mueble fijo, pues es muy sencillo, ¿verdad? Entonces contrasta con con el mobiliario un poco más clásico, pero me parece que se llevan bien. Y otra vez los patios, allá haces otro patio, como remate del pasillo. La idea es que sea un remate del pasillo, exactamente, que cuando estás circulando tengas en las visuales lejanas siempre como algún tipo de relación con la naturaleza, ya sea naturaleza de interior o naturaleza exterior. Y este pasillo, el que está al lado de las habitaciones, es 20 centímetros, 30 centímetros más angosto que el pasillo del área social. Entonces te da una sensación también un poco más íntima, un poco más recogida, con un cambio muy, muy sutil. Pero que sigue cabiendo la silla, o Sí, sea, sigue siendo generoso. Me gusta la limpieza de las puertas sin vanos, mm, sin cerramientos, perdón, sí. muy limpia. Puertas de suelo a techo, las puertas de correr en sus bolsillos. La idea era tener unas soluciones lo más limpia posible, lo que te digo, para que luego lleguen ellos y lo llenen con su vida propia. Claro. ¿Qué altura tenemos? En este estamos en 280. 280. Muchas puertas corredizas. Este es el vestidor El principal. vestidor principal, sí. Entonces accedes aquí, tienes el vestidor, el baño y la habitación principal. ¿Qué tipo de madera es? Me gustó mucho el color. Ese tenemos algunas, son chapillas en realidad, y la chapilla es una chapilla tipo roble europeo para igualar con el acabado del piso. Era mantenerlo todo lo más monocromático posible, de nuevo para tener como una expresión muy tranquila de la arquitectura y que ellos la llenaran con sus propios colores. Me gusta este tono de madera del roble. Lavamanos, gran cubierta, muy buena iluminación. Me gustan las luminarias del techo, Sí, la idea es que la dirigibles. luz artificial te entre por donde viene la luz natural, ¿no? O sea, que la sensación de noche y de día sea muy similar en términos de cómo se ilumina el espacio. Excelente. El mismo piso, ¿verdad? En la regadera, en el Mm, muro, en el exterior. sí, Perfecto. Muy limpio. Y la ventana viendo hacia el jardín, tienes doble ventilación. Aquí se siente muy fresco. sí, sí. Pero como ves, Pilar sufre de calor, entonces siempre ha sido, yo creo que está fresco porque tienen el blackout muy bajo y no permiten que le entre tanto el sol. Em, Creo que la temperatura la puede ir ajustando cada uno. Y aquí vuelve a subir. Aquí vuelve a subir. Si la habitación principal, el salón, las dos estancias del salón tienen una altura más generosa y las otras espacios tienen una altura más contenida. Número 4. Casa contemporánea entre ocotes. Un refugio contemporáneo rodeado de ocotes donde madera y concreto se integran a la perfección. Es del sitio la piedra. Toda la piedra es de la región. Exacto. Buenísimo. ¿No? Lo que más predomina en nuestros proyectos, la piedra y la madera con el acero, ¿no? Para hacer el proyecto un poquito más moderno, pero no alejado de lo tradicional que es la viga de madera. Y aquí podemos ver un poco del funcionamiento de los portones. Sí, son 3 portones automatizados. Uno viene en riel y los otros son de brazo, ¿no? Y ese riel se corre hacia la izquierda, Sí, ¿verdad? es un riel, Ujú. gira en su propio eje para obviamente jalar lo que son los portones, ¿no? Ok. Y obviamente esta vegetación lo que hace es que cuando tú estacionas tus carros de la parte de tu casa, lo que hace es que no los ves, ¿no? Ah, Te da claro. privacidad al estacionamiento. Oye, la casa pareciera que está flotando, ¿verdad? De repente con esos ventanales de ahí abajo. Sí, la vas a conocer, es impresionante. Bueno, el acceso, creo que es de los accesos que más me gustan de mis proyectos. La mezcla entre el durmiente de madera con la piedra de la región, esta vegetación que te abraza, que te hace un arco a la entrada de la casa, te lo hace espectacular, ¿no? Está bien bonito. La puerta de madera es parota, con esa marimba, con ese juego, la hace ver muy original, aparte del acceso lo viste perfecto. Y me encanta la piedra, cómo
te rodea, te está abrazando y al mismo tiempo es el material que está, ¿cómo le llamas? A dejarla sobre el muro. Sobre muro, sí. Ujú. La dejamos de fachada nada más. Para Pero darle sigue esa siendo una piedra bastante gruesa, ¿verdad? bastante gruesa. Tenemos un espesor de 15 centímetros. De acuerdo. ¿Ok? Y toda la Qué piedra es belleza. trabajada, toda la piedra es de la región. Igual como todos nuestros proyectos, nuestro buen amigo Pedro Sánchez haciendo acto de presencia, ¿no? Con este hermoso olivo y con aquel fondo de durmientes para eh, apartar lo que es el área de servicio, el área de tendido, ¿no? Y aquí me tiene unos árboles frutales con esta gravilla con color ocre, que es padrísima y Qué bonita aparte gavilla. dejando ver este pasillo, dejando ver este pasillo, No, qué espectacular el paisajismo, ¿eh? ¿sí? Dejando este pasillo también de servicio, fiestas, etcétera, por este lado, ¿no? ¿Ok? Me encanta que Y se separa la casa bastante, ¿verdad? sí, 2,5 sí, metros. lo que te comentaba al inicio, ¿no? No hay regulación aún, pero nosotros le damos ese aire a la casa para no invadir a los vecinos. Me gusta esa plaquita que dejas para gotero. Sí, es un gotero especialmente para que la humedad, obviamente, pues no filtre, aunque esté impermeabilizado el muro, no filtre demasiada agua y no tengamos humedad dentro de la casa, ¿no? Entonces, eso es un botaguas, ¿no? Tenemos esos durmientes con iluminación de abajo arriba, la iluminación igual eh, dirigida a los muros, dirigida a las plantas, creo que eso le da mucha presencia a este jardín Ujú. que está entre el estacionamiento y la casa, ¿no? Te voy a llevar a lo que es la recámara de planta baja, recámara de visitas. Ah, qué bonita. Me gusta el vestíbulo, ¿verdad? Cómo te lleva todo. Sí, esta es una recámara de visitas, son dos camas queen, diseñadas obviamente por Casa Manali. A mí es una de las recámaras que mejor vista tiene de la casa. Si puedes pasar para que veas, tienes la vista de la alberca, tienes la vista del jardín, tienes esa área de terracita privada también que se puede convertir y obviamente tienes lo que es la sala comedor aquí. Ah, está perfecto. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Porque está bastante amplia. Sí, esta recámara tiene 4 metros por 5,30. 4 por 5,30. Está perfecto. Fíjense cómo en los 5,30 caben dos camas queen size con un buró. Porque Sí, luego con un queremos buró. poner 3 burós y no. Sí, no solo cabe un buró al centro con tu pasillo al baño. Su closet pequeño para invitados, Pecho para invitados con tu cajonera. que no se queden mucho tiempo. Exacto. Muy bien. Y aquí tenemos el baño completo. Excelente. Muy buenos para hacer baños, ¿eh? Sí, Me encanta cómo no es el típica distribución, sino que aquí se aprovecha bien el mueble. Esta idea fue de los clientes de que todos los muebles tuvieran como ese estilo, no sé, como de Estados Unidos o sí. francés, o no sé cómo decirlo, Es que estilo farm. es que esta iba a ser casa, birdhouse, o sea, una casa granero. Granero. Ah, sí. Pero al final decidimos por los ocotes que nos rodean ponerle el nombre de Casa Ocotes. Ok. Ah, pues perfecto. Me encanta. Y aquí ya es un poco más baja la altura. Es la misma altura. Son los mismos Los 2,80. mismos 2,80 tenemos de entrepiso. Ah, ok. Más o menos tenemos 3,15 de piso terminado a piso terminado. De acuerdo. No, pues es difícil que se quieran ir los huéspedes de aquí. Teniendo la alberca tan cerquita. ¿Qué dimensiones tiene la alberca? La alberca tiene 2,50 de ancho, aproximadamente tiene 6,80 de largo, con esa pequeña playita, que abajo de ahí tenemos el cuarto de máquinas. Ah, ¿en serio? Sí, Se sí, sí. aprovecha perfecto. Son unas puertas ya pequeñas. Ah, qué buena idea. Sí, equipo de bombeo, equipo de filtrado y obviamente tiene su sistema de calefacción en bomba de calor, Bomba de calor. ¿no?
Muy bien. Pero también me imagino que la casa tiene paneles fotovoltaicos. Esta casa, ahorita no se le colocaron paneles fotovoltaicos porque los clientes quieren techar el estacionamiento. Entonces, para no Ah, manchar, no digo manchar en términos, sino porque la estructura de la casa, el tejado a que dos quede aguas, limpio. quede limpio. Entonces, ellos decidieron que cuando techen el estacionamiento quieren poner los paneles fotovoltaicos. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita ellos tienen un sistema de pilas de almacenamiento de energía que se cargan de CFE. Lo Ok. que me preguntabas en Casa Dos Aguas. Sí, sí, sí. Estas pilas se cargan de CFE Oye, está buenísimo. Al final CFE consumes y pagas, y ¿verdad? pagas exactamente, ¿no? Está muy bien. Buenísimo. Pues a ver, regresemos a ese vestíbulo, que las escaleras creo que son una obra de arte, jóvenes. Me encantaron estos escalones de madera. Sí. Esta es la mezcla de los dos acabados. A mí me encanta aquí empezar a visualizar que vas a empezar a una área privada, ¿no? Ujú. Del cambio de mármol al cambio de madera. Las tiras de LED. La tira de Ujú. LED es impresionante. Y ahorita estamos de día. Tenemos algunas tomas de noche en fotografía que si las vieras se ve impresionante cómo ilumina. Aunque son 4 tiras LED, lo que ilumina es bastante. Se ve espectacular. Y es corrida, ¿verdad? O sea, va detrás de la viga. Sí, o sea, le hicimos el saque a la viga, se Ujú. colocaron antes los rieles para hacerle el saque a la viga y se colocaron las tiras LED. Perfecto. Y pasamos a la otra recámara que, como te comenté, es totalmente espejo de aquella, ¿no? Igual sus 2 tapancos, su cama, su escalera, su baño completo, su mueble igual de trabajo. Aquí, si te das cuenta, tenemos cancelería, cancelería línea española, línea 4600, con vidrios dobles. Tenemos Duovent por tema de ruido y por tema de un poquito más de conservar la temperatura, ¿no? Porque puede llegar a ser frío. Sí, por el frío. Ujú. Cuando hace calor también nos ayuda a mantener la recámara fresca, entonces te da Ese doble ese servicio. doble servicio el Duovent. Igual entramos y es su baño igual completo, totalmente espejo a la recámara de atrás. Y su mismo closet. Y su mismo closet. Me gustó ese color y me gustaron todas esas estrías, ¿verdad? Ranuras que le dan como ese toque Sí, muy único. ese toque a la madera es muy original. Muy original. No, pues gran espacio, ¿eh? La iluminación indirecta, igual los spots, todo iluminando al techo, Ujú. y eso le da mucha calidez y tus 2 lámparas de cortesía, ¿no? No tienes De ningún electro. spot así directo aquí, ¿verdad? En el Ningún techo. spot directo. Excelente. No nos gustan tanto ya. Sí, no. Y esta pues, es la recámara que tiene vista a la reserva Monte Alto, que es Valle Bravo, donde está la torre de parapentes, donde se lanzan los parapentes. Entonces, esta pues, es una reserva que eso verde nunca nadie te lo va a quitar, Qué bonito. ¿no? Qué bonito, que así sea. No, pues espectacular. ¿Qué les digo, jóvenes? Yo quiero preguntar el costo por metro cuadrado de construcción, pero vamos a hacer la pregunta hasta el final del video. Me parece bien. Muy bien. No, pues qué bonito el resaque ese, ¿verdad? Porque veo que pudo haber complicado un poco, ¿verdad? En el espacio, pero se resolvió muy bien. Sí, tienes los dos niveles, ¿no? Las 2 profundidades. Obviamente ese detalle te vas a dar cuenta que es algo de la recámara principal. Claro. Número 3. Casa moderna Art Deco en Mérida. Una reinterpretación moderna del Art Deco. Su patio combina geometría, texturas y vegetación. Es una casa estilo Art Deco. Podemos observar en la decoración, el ornamento más bien de la fachada, el color gris y los detalles de las esquinas. Es una casa realmente restaurada en el 70% y el 30% son adiciones nuevas que son peticiones del cliente. Una vez que pues entramos a este vestíbulo que realmente lo enmarca el arco existía, realmente por eso se quedó. Sí, por eso hicimos la puerta de esa forma también para pues ahora sí que
Y el IN aquí tiene injerencia. Sí, claro. Ellos te dicen, este no me lo puedes tocar. Bueno, también muchos, por ejemplo, pisos y elementos que existían dentro de la casa te dicen que no los puedes cambiar, pero hay, pues, obviamente dependiendo del proyecto, pues hay que hacer manipulaciones en el sentido de cuidado. Por ejemplo, ese piso de la escalera Ajá. es un piso que existía dentro, pero pues no lo utilizamos dentro, pero teníamos más o menos la misma paleta de colores, entonces lo utilizamos para desarrollar el exceso, pues. Claro, claro, claro. Entonces, por Y ejemplo, toda la fachada es la original. toda la fachada es la original, la puerta es la original, solo que ahorita le están dando mantenimiento, como podemos ver. Ajá. Excelente. La herrería de esa fachada Ajá. realmente no era herrería, era una celosía de tabique. Así. Sí, Pero pero era puerta. estaba muy erosionada, entonces realmente decidimos cambiar por la misma forma, pero con metal y levantar un poquito la fachada. Entonces, Le da muy realmente bonita la vista. fachada se ilumina toda, tiene iluminación LED en la parte superior. Entonces, la fachada se prende completamente, ilumina todas las escamas estas que forman la luz. Cuando le pegan en el otro sentido, la luz se pinta con esas sombras en el piso. Entonces, se ve interesante. Está bueno. El remate me encantó. Y Esto pues, siempre lo tuvieron claro. ¿Qué había antes de que estuviera ese ventanal? construcción, Había muro. estaba todo cerrado. Sí, aquí era la cocina, precisamente en esta parte era la cocina. Y se accedía por un lateral. Era una casa que estaba separada de los dos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero obviamente para poder extender la sala, comedor, cocina, tuvimos que bloquear ese acceso lateral y para poder tener este espacio de cocina, porque realmente la construcción llegaba más o menos hasta aquí. Ok. Entonces todo estaba construido, solo había una ventanita y una puerta, y todo eso era patio. Ya. Realmente pues demolimos todo y realmente queríamos crear este espacio que tuviera mucho más dramatismo, que le diera mucha más presencia al árbol, o más bien autoridad, ¿no? Pues al final el árbol estaba ahí y queríamos que el árbol formara parte del interior también. Y la naturaleza al final, o sea, es muy poquito jardín, pero hicimos que parezca que tenemos mucho jardín, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Qué distancia hay desde el ventanal hasta el límite del terreno? Son 650. Es como trapezoidal, si te fijas, esa parte hacia allá es más larga que la parte del fondo donde está la recámara principal. Entonces ahí sí se hace mucho más angosto allá y hay como 550 y aquí como 650. Está genial. ¿Y a quién se le ocurrió la altura? ¿Quién dijo, vamos a darle 7? Realmente estuvimos, no tiene 7, tiene 650 más o menos. Sí. Pero estuvimos en la oficina trabajando y dijimos, tiene que verse algo muy dramática esta parte, Ujú. que ya lo habíamos hecho en otros proyectos, pero y también en la otra casa, en Momoto, tenemos unas puertas igual de altas, pero la diferencia era que en Momoto teníamos solamente 2 paños de puertas, ¿no? O sea, era bien Sí, sí, poquitito. sí, sí, sí. Entonces no se sentía esto. Aquí, evidentemente, se abren las puertas y te conectas con todo hacia el exterior, ¿no? Es como si fuera un patio jardín o un patio sala comedor, más bien, Sí, sí, ¿no? Y la idea también intencional de este piso, que el piso se fuera hasta allá y que se mezclara con la piscina, que no hubiera un corte, ¿no? Y el mismo nivel. El mismo nivel. Sí, cuando llueve, pues tienes la pendiente, ¿verdad? Sí, claro, pero aún así, bueno, ahorita ya tienen botaaguas y todo, pero ahorita, por ejemplo, como cuando tenemos problemas, como hace poquito que tuvimos la amenaza de huracán, la cantidad de agua es mucho mayor que lo que pueda salvarle la pendiente, ¿me entiendes? Entonces, o bajamos el nivel de la piscina para que el agua la capte la piscina y se vaya hacia allá y se suba otra vez el nivel. O sea, para que Esa es una buena. Sí, claro, porque al final no estás haciendo nada más que estás recolectando el agua a la piscina, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, que esa era la opción de si realmente nos pegaba el huracán, Ajá. fuera eso. Vaciar la piscina. Claro, pero aún así hay lluvias muy fuertes que van a ser de las suyas, ¿no? O sea, se va a meter el agua con el viento, pues pega más fuerte, no le gana el tiempo de bajar. Claro. O, por ejemplo, ahorita cuando llovió, la puerta principal pues le pegaba al frente y se metió por debajo. Por debajo de la puerta. Entonces ahí, y el agua llega hasta acá,
porque pues obviamente le gana a la pendiente. Y entonces hay que solucionar con un botaaguas para la puerta especial más grande, aunque se vea mucho más aparatoso. Pero es que tenemos que aplicar esas soluciones que aunque se vean Estéticamente muchas, no se ve bien. pues claro, o sea, estéticamente uno no quisiera ni ver ventanas, quisiera que las sillas no tuvieran patas, que, ¿sabes? O sea, pues no quisieras ver nada. Claro. Quisieras casi que todo fuera inmaterial, ¿verdad? Pero Que al tú fueras final... luminiscente para no tener lámparas. Exacto, porque al final son soluciones que ya están dadas, pero que estéticamente pues no ayudan, ¿no? Ah. O sea, es como, por ejemplo, los bastones, vamos a poner, ¿no? Ajá. O sea, que hay soluciones mucho más estéticas, pero por el tamaño, por el peso, pues están hechas para puertas chiquitas, o sea, no están hechas para puertas grandes. Entonces también hay que ver y vamos experimentando, pues a ver qué es lo que más nos va a funcionar, cómo nos va a funcionar, si nos va a funcionar o si no nos va a funcionar, ¿no? Claro. Porque también, por ejemplo, imagínense tener abiertas las puertas y está el viento muy fuerte, pues también es un problema, ¿no? Y en cuestiones de huracán, No, las tienes que cerrar. pues quien ha estado sabrá, ¿no? Al final es pues la naturaleza contra el humano, ¿no? Sí, sí, sí. La arquitectura siempre se ha tratado de defender. Creo que esa es la misión número 1 de la arquitectura, defenderse de la naturaleza. Pues sí. Y pues aquí pues finalmente tenemos esta piscina que la intención fue crear como pues esto, ¿no? Una especie de piscina balinés con jardín, con rodeado de naturaleza. Aquí tenemos la ventaja que tenemos la naturaleza del vecino, de la escuela esta que nos las presta. Entonces es un fondo completamente verde que también pues hace contraste con la paleta de colores, ¿no? Otra vez gris, en el muro ese es gris, es pasta gris pulida. El muro verde también tiene una pasta verde, que al final pues ahí atrás, no te vas a caer, Cota. Tengo shorts. Ahí detrás, en esa grieta, tenemos la entrada y el acceso al cuarto de máquinas. ¿Cuánto mide de ancho este cuarto de máquinas? Tendrá como 1.40 más o menos. Perfecto. ¿Está cerrado? Sí, pero bueno, nos da una idea de la profundidad. 1.40 y se divide en dos. Realmente el ancho de esto, una parte es para la alacena, closet de blancos y cuarto de lavado, y la mitad se divide como para el cuarto de máquinas, que es donde está calentador, bomba de piscina, suavizador, presurizador. Todo lo necesario. Y aquí esto es completamente nuevo también. No, esto existía. ¿Ah, sí? Lo que hicimos fue, bueno, ve ahí las vigas de metal que saltan. Ajá. Esas ya existían. De hecho, las dejamos ahí porque en un momento queremos colgar unas macetas, pero ya con tanta vegetación no sabemos si realmente va a suceder eso. Entonces, esto existía y sí le rebanamos un pedacito porque estaba bien pegada al árbol. Ok. Entonces, le quitamos como 50 centímetros a la recámara para podernos meter y poder dar la oportunidad de abrir estas puertas. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Porque si O sea, realmente le cortaron losa Claro. un módulo. llegaba más o menos como por aquí, o sea, ahorita lo van a ver porque se notan las viguetas, como por aquí, y el volado pegaba un poco al árbol. Entonces, para realmente rescatar al árbol, nos metimos un poco, lograr la intención de este famoso cubito saltado que no se logró porque pues al final el muro de mampostería es de 35, ¿no? Y de ese lado también se nota el espesor de murote. ¿Pero qué era lo que querían hacer? Que se viera como un elemento flotado, pero por el espesor del piso, el espesor de la losa con el pretil y el espesor de ella jamás se iba a lograr porque se iban a ver espesores diferentes. Entonces, si te alejas, se entiende el borde completo, pero solo lo ves de lejos. Ok. O sea, el borde gris en piso, muros, techos, ¿no? Ya te entendí, como la cajita gris, Exacto. independiente de todo. Por eso allá se cambió el color, se cambia completamente allá, pero sí realmente se ve flotado el gris, ¿no? Ya te entendí. No se logra por completo porque la idea sería que tuviera 10 centímetros de espesor, muro, losa y piso, ¿no? Claro. Para que Está se complicado, entendiera sí, sí, eso. sí. Pero se integra bien. O sea, yo por un momento pensé que era nuevo. Pero lo lograron No, conectar muy bien. ve el sistema constructivo, o sea, ve la losa ahí. Y engrosan
la separación entre la viga, o ese canal que vemos es la viga y se está enjarrando hasta el patín completo. Es que está la viga ahí adentro y realmente se cambia el acabado, pero ahí se queda, pero ahí está el metal. Y ahí por ejemplo, ahorita que llovió, empiezan a salir otra vez el óxido, ¿no? Tiene un primer, pero aún así, pues como comentábamos hace rato, ha llovido demasiado. Pero realmente el metal está inserto en la losa y para que no se oxide otra vez, lo descubrimos más. Porque si no, al final, pues sigue pues permeando el agua y si pasa el agua, pues el IPR este es de metal. Pues ve esos pedacitos de losa que sueltan ahí están los viejitos, están todos, tienen el primer, pero al final pues van a ceder, ¿no? Qué bonitas están estas sillas. Bien bonitas. ¿Las compraron de anticuarios o? No, son nuevas. De hecho, son nuevas. Tienen un estilo, ¿verdad? Como clásico. Ándale. Está buenísima. Son de bambú. Y acá finalmente, aquí está el baño principal, que a diferencia de los otros, son dos lavabos, 2 espejos. Qué loco, refleja totalmente azul el espejo, como otro universo. Y aquí sí, pues se cortó ahí el azul, ¿no? Ya no continuó el aro completo que en los otros espacios Y realmente porque la distribución de este baño era diferente. El lavabo estaba acá, ¿no? En este muro, apoyado en este muro, y ahí sí se leía toda la regadera completa, pero no necesitábamos un closet. Ah, claro. Entonces tuvimos que cambiar la disposición del closet y de los lavabos para poder tener la oportunidad de usar ¿no? Como mueble. Porque no lo querían tener adentro. Exacto. Bueno, primero porque pues humedad y demás, ¿no? En Yucatán también el problema de la humedad. Sí. Todos hacemos agua aquí. Es como tú ya estás acostumbrado a hacer torta ahogada, nosotros no. Entonces sí, realmente tener un closet aquí, si ven, ya le habíamos recortado un pedazo a la recámara. Meter un closet dentro de la recámara iba a ser, pero súper complicado, ¿no? Si de por sí estas sillas van afuera, o sea, no las queremos tener acá para que no sea tan... ¿no? Ahorita las tenemos adentro porque pues obviamente pues está lloviendo y no queremos, pero realmente no son para el interior. O sea, la idea es que estén aquí afuera y que se metan cuando se tengan que meter. No pesan, ¿no? Están bien livianitas. Están bien fregonas. Sí, la vista de la recámara. Todo lo que te genera la sombra del árbol, ¿verdad? O sea, aquí le pegaría todo el sol, pero no nos pega por esto. Súper árboles ahí. Sí, y de hecho, aunque esos árboles, este árbol es bien noble porque bien poquito tiempo se queda sin hojas, esos sí se quedan, pero protege aún así el poniente. Aparte de que la escuela también está orientada de otra manera que llega un momento, como está inclinada, tampoco le entra el sol directo. Entonces el edificio ayuda, el árbol ayuda, entonces por eso decidimos abrirnos completamente hacia acá, ¿no? Ventanal doble altura al poniente, solamente Barragán y ustedes. Y eso que faltan las cortinas. ¿Va a llevar cortinas? No, obvio no. Sí, ¿para qué? Si con esa naturaleza... Sí, no. Para eso no hay manera. Para eso están los árboles, jóvenes. Si consigues no tener cortinas en tu casa y tienes sombra de un árbol, algo están haciendo bien. Pues es que como es una casa de renta, realmente los espacios para dormir, hay veces que la gente quiere cerrar y no querer salir, ¿no? En todo el día. O levantarse tarde, pues al final es parte de la cuestión de descansar. De la vacación. Entonces, sí, en este espacio que es completamente abierto y que todo se conecta hacia allá, vienes de acá, ¿no? La idea de ponerle cristal aquí, al principio dijimos, en este arco no queremos poner cristal porque se va a ver todo desde afuera. Pero si te vas, vete para afuera. A ver. Realmente el reflejo del cristal no te deja ver lo que hay. No, me veo a mí mismo en shorts. Nótese que estoy orgulloso de mis shorts. Me los compró mi mamá. Número 2. Casa perfecta de doble altura. Una casa que juega con la verticalidad, con espacios amplios y luz natural. Especie de protección antes de acceder a la casa, ¿sí? El sol, la lluvia, todo, y pasas esta puerta y llegas a este espacio que es el espacio que organiza, que reparte los diferentes
los diferentes Espacios, espacios áreas. sí, de la casa, tener como, siempre como te dije en el otro proyecto, me gusta organizar los espacios privados, los públicos y los espacios de servicios. Entonces por aquí vamos a llegar a los espacios más privados por esta escalera que nos va llevando pues a las habitaciones. Y era tener como este espacio aquí de donde uno llega y tiene los patios, la vegetación alrededor y un espacio adicional allá que querían los propietarios, que era un espacio para tener ahí un oratorio, un espacio donde poder hacer yoga, todo lo están armando todavía, pero como puedes ver es un espacio que con el patio y el árbol que sembramos incluso desde antes de la obra. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué árbol es este? Parece olivo. Un Parece olivo, algo- un olivo. Sí, ¿verdad? Es un olivo y lo sembramos en la obra, mejor dicho, lo protegíamos todos, mis trabajadores, todo el mundo protegiendo el arbolito, el dueño, todos, y mirarlo ya el tamaño que tiene. Y la idea aquí era pasar al espacio público, un espacio que, como en todos los proyectos, nos gusta, primero que tenga una buena altura, que tenga una condición de poderse conectar con los diferentes espacios de la casa. Entonces, aquí están los espacios que también se abren, se cierran y se abren, ¿sí? Para generar, esta es la terraza. ¿Por qué esta forma y por qué este giro? Queríamos un espacio que fuera dando la vuelta a todo, como que pudiera girar alrededor de todas esas actividades y cómo poder llegar a esta sala y sabiendo que teníamos la condición de otra casa que estaba ahí al lado que nos iba a quitar visual, con este mismo giro y con esta misma diagonal podíamos generar que pudiéramos tener la visual directa hacia el valle. Si tú ves, claro, la hiciste perpendicular a la vista. exactamente, entonces ahí hicimos este giro y alrededor de él es que giran todas las actividades. Entonces aquí tenemos este espacio, ¿sí? Que tiene toda esa, digamos, toda esa viga metálica que Es una empieza con la pasarela. madera, que es el paso hacia las habitaciones y es como tener uno también visual desde ese paso, pero también tener esa relación espacial, pues, digámoslo así, entre el acceso hacia las habitaciones y todo el tema de la sala. Entonces llegamos a esta terraza donde también a mí me encanta y me gusta mucho en los diseños que las cocinas no queden por allá escondidas, sino que se protejan, no queden tan a la vista, pero que a la vez también estén participando de todo. Entonces, si ves esta cocina con esta isla y con todo este manejo, pues se conecta con todas las actividades. Todo el mundo está aquí en sus reuniones y aquí puede estar uno rápidamente sentado y luego salir a esta otra o a esta mesa que mantiene todo el mundo termina sentado aquí porque pues el sonido del agua, la visual a la piscina, la visual a los jardines, digamos a toda la parte del prado, de cómo tener todo este manejo paisajístico que en todos los proyectos involucramos. Entonces, ¿qué hicimos? La piscina prácticamente es lo que sostiene toda esta tierra, porque la piscina está por fuera. Ella está, digamos, son muros de concreto para poder generar ese sinfín y aprovechar y levantar este punto, teniendo en cuenta que teníamos esas condiciones de tener otra casa al frente, de tratar de tener esta visual. Entonces, esto era bien importante porque nos permitía generar otros espacios que vas a ver allá en unos patios interiores y cómo con la misma tierra que sacábamos del terreno, toda la traíamos para acá y la reorganizábamos para generar todos estos espacios. Entonces, como te decía, mira volumétricamente, viene el volumen, digamos, del concrestone, el gris, cemento, y como el otro elemento se le monta por encima y viene y da la vuelta completa hasta la fachada. Y antes de donde está el árbol y ese otro elemento, gira y genera ese patio y la salida del árbol. Entonces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en la propuesta arquitectónica. Y es lo que te digo, nosotros manejamos mucho la volumetría, los llenos, los vacíos, cómo empezamos esos giros que ves para que se genere el acceso, para que se genere el espacio y le dan, digamos, otra visión al edificio, otra lectura. Otra lectura, exactamente, Sí, que sí, es sí, mucho sí. más Es muy dinámico. dinámica. Ujú. Número 1. Casa tipo Mid-Century en Lago Calima. Diseño Mid-Century con líneas limpias, grandes ventanales y materiales cálidos.
y la contundencia de esa visual sobre el paisaje. ¿Y por qué es tan cerrado en esta orientación? ¿Es el sol también lo que le está impactando? También tiene que ver con eso, porque el sol de la mañana da sobre este muro muy cerrado y protege de alguna manera las habitaciones, que es lo que está dentro de ese volumen tan cerrado. Fundamentalmente, la L es el volumen de habitaciones y el volumen social. Entonces esa L es una muy cerrada, la otra muy abierta, y de cara fundamentalmente a todo el paisaje que ahorita lo vas a observar cuando ingresemos. La casa también de alguna manera es brutalista en el sentido de que también se trata de no hacer mucho compromiso con materiales que no tuvieran relación con la propia casa, ¿no? Entonces muchos materiales están en su expresión natural, como el concreto, el ladrillo, el metal. El ladrillo Santa Fe le llaman. Ladrillo Santa Fe, que es un ladrillo alargado de 35 centímetros, 14 de fondo y 7 centímetros de altura. Y aquí lo llamamos revitado. Revitado es que está a tope y que tiene una pequeña ranurita. Eso se llama revitado para nosotros. Este acceso te digo que me recordó como estas casas de las Mid-Century Homes de California, de Richard Neutra, expresando de las casas vigas, estudios. ¿verdad? Sí, las Sí, casas de acuerdo. houses. Aquí no lo estamos usando. Hay un sistema de rampa que llega a este mismo nivel, pues entendiendo que en algún momento dado también puede haber alguien con una discapacidad o algo, y que eso escalonara de una vez el terreno, ¿no? Ah, claro. Sí, porque aquí la decisión de llevar el carro a la mitad para subir un nivel completo, ¿verdad? Para la casa, pues sí te implica que tengas que subir siempre las Correcto. escaleras, ¿verdad? Sí, era como ir subiendo de manera escalonada al nivel superior de la casa. Eso tienes razón. Y aquí ya se aprecia que los volúmenes de servicios, si se pueden llamar así, están en un nivel más bajo, y eso hace que desaparezcan un poco del contexto de la casa, como son el volumen del mayordomo, de la zona de estacionamientos y de cómo el jardín se va escalonando. Aquí hay un segundo proyecto que es un proyecto paisajístico que me parece que vale la pena, porque es un proyecto que acompaña muy bien la casa y le das sin duda un valor adicional. Paisajismo es fundamental. Mira esta belleza de bromelia, esta flor. Esto que ves aquí es una flor. Entonces es muy bacano, porque mira que de una planta como estas, el florecimiento, mira cómo se da a través de esta exuberancia de flor, que es una belleza. Ah, este espacio está buenísimo. Es como si fuera una gran terraza la casa. Vean nomás. Sí, realmente es un espacio sin límite. El límite es la gran cubierta, toda la definición de la viga arma ese dintel, que es el límite entre lo social y lo exterior, o entre el interior y el exterior. Y aquí se desarrollan los tres espacios fundamentales de la casa: la cocina, el comedor, la sala, la terraza exterior, y el volumen que articula todo entre el family room y la zona social es el volumen donde están los servicios y el baño social. Claro. Ahí empaquetas todo, ¿no? Sí. Todo lo juntas para liberar todo el área social. Y se suelta para que también haya esa circulación por el borde lateral. Ah, claro. Aquí nos lleva a las cenas, cuartos de lavado. Ah, repites esta estrategia del pergolado de la escalera. Sí, señor. Ah, ok. Esto nos lleva al cuarto de lavado. Ah, buenísimo. En contacto con la naturaleza por ahí arriba. Oye, este espacio quedó muy bien, ¿eh? Mira, aquí como se ve la visual, ese logro de la visual que me parece espectacular. Esa planta que florece morada, ¿cómo es que se llama la moradita? Todo el tiempo. ¡Qué belleza! Oye, está muy interesante esto, ¿no? Cómo el mismo, o se siente el mismo material de esta terraza que se unifica con la casa. Es el mismo, bueno, perdón, hay una diferencia, pero sí se ve como Es la un intención, material ¿verdad? continuo. Ajá. Sí, señor. Mira la viga como continúa y se apega toda, pasa de lado a lado, desde el acceso hasta la zona que potencia lo que aquí llamamos el área de barbecue, el área de exterior, ¿no?
Pareciera que la casa son estas dos grandes vigas, ¿verdad? Soportando una cubierta. De acuerdo. Sí, una viga más baja en la parte posterior y una viga alta en la parte frontal. ¿Y cómo se vuelve todo un área continua de lo social? Buenísimo. Un planteamiento muy sencillo, ¿verdad? O sea, estas dos líneas que te generan los dos volúmenes. Yo pienso que cuando uno viene a una casa de finca o a una casa, realmente vienes a socializar y a unirse en grupo familiar y con los amigos. Entonces me parece que esta condición de hacer de la zona social un espacio unificado hace que tú compartas en la cocina, en el comedor, en la sala, y todo realmente se vuelve un único espacio. Eso me encanta de este proyecto, me gusta. No, y los La ventanales son transición altos. entre el interior y el exterior también me parece muy contundente y arma realmente que uno donde esté en la casa esté realmente siempre comprometido con el grupo Sí, que sí, está compartiendo en la casa, ¿no? Sí, total. Se Ahora, cumple la un solo plataforma, mire, ahorita que entramos por el lado de afuera, eso se queda en voladizo, pero como aquí lo que se armó fue como una meseta, y esa meseta es un elemento inacabado hacia el paisaje. Y estas franjas, estos cuadrados de pasto, es como si el paisaje fuera poco a poco entrando, ¿no? O la casa fuera poco a poco saliendo. Y ganando el espacio duro. Y la vista al lago, bellísima. No, genial. A ver, quiero entender cómo la casa se separa un poco del terreno. Y le permite también, es bien importante esto porque me imagino que aquí tienes corrientes de agua, ¿verdad? Y fíjense cómo la casa atrapa el agua, generando pues es un recolector, ¿verdad? De agua Sí. pluvial. Una canal posterior, Ajá. porque además esa cubierta recoge una gran cantidad de agua, entonces es necesario. Te evitas muchos problemas aquí de humedades. Separando ese muro. Ujú. De acuerdo. Su área de terracita, asadores. Ah, buenísimo. Me gustaría que te hicieras aquí en la sala o en el comedor un momento la sensación de este espacio. Pues a mí me gusta mucho lo que se logró. Me parece que cuando uno ha hecho las líneas de una casa y después tiene la oportunidad de venir y ver una casa tan bien puesta, tan bien decorada, también con la parte paisajística, no puedo evitar pensar en las primeras líneas que se hicieron de la casa y sentir mucha satisfacción viendo lo bien que quedó este espacio, ¿no? El logro de haberlo conectado súper bien con el paisaje, uniendo todo este nivel, abriendo una parte fundamental de la casa y algo que uno cuando viene y lee un terreno donde no hay nada, y es decir, hombre, yo quiero captar esta imagen como como un único elemento, no compartimentar una casa llena de muros, de subespacios, sino unificarlo en un solo espacio. Y también quería esa sensación de que la casa no terminara y aquí veo como la continuidad de la vida se aprecia y pues esas son cosas que están allí, ¿no? Es de esas satisfacciones muy grandes de ser arquitecto, ¿no? De ver cómo la idea, ya esta es una Está idea materializada. completamente viva. Ahora también cómo hacer que hubiera una chimenea, pero que no, fundamentalmente no destruyera la capacidad de ser un espacio único. Entonces era como colgar este elemento, pero que no se perdiera la sensación de un único espacio. Es una estructura de acero. Sí, de acuerdo. Hay algo que también, a mí me parece que aquí hay tres cosas, estamos tres vinculados a este video. El arquitecto que lo diseñó, que soy yo, de Cada Vida Arquitectos, está el que lo construyó, Mauricio Montoya, pero está también el dueño, que es esta familia Reyes Henao, que me parece que tiene un juego fundamental, porque es que cuando uno entiende un diseño, cuando uno entiende una casa y pone todo también para la casa,
me parece que eso arma como toda la cadena, ¿no? Porque hay gente que finalmente le puedes diseñar una casa, pero nunca la entienden y eso es terrible. Claro. Aquí yo siento que no solo entendieron la casa, sino que de pronto la entendieron incluso mejor que yo. Entonces, eso de aquí me agrada mucho y me da mucha satisfacción que alguien se logre Apropiar. apropiar también de un espacio. Sí, sin duda. Me gustaría que te sentaras allá tú, Abraham. Esa sensación desde allá es muy bonita. Vengan conmigo. A mí me encantó esto. Como puedes ver en la parte de La arriba, parte posterior, toda la suelta. vegetación. Sentémonos un ratito, jóvenes. ¿Cuál fue tu favorita? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, jóvenes.